En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces volveré a cantar. Oh, 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 eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió.
con solo hablar. Si vas mis fracasos sin temor, tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia me la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. Que el Señor le bendiga, amados. Es un privilegio, una bendición el poder compartir con ustedes en esta noche una vez más, a través de estos medios, en esta oportunidad, pues la palabra de Dios. En este mes, el Ministerio Kairos, estamos compartiendo el tema La Iglesia Kairos a la espera de la segunda venida de Cristo. La Iglesia Kairos a la espera de la segunda venida de Cristo para este mes de julio del 2020. Bueno, he puesto por título a la palabra de Dios que voy a compartir en esta noche: viene un nuevo orden mundial. Mucho se habla acerca de un orden mundial, pero yo quiero hablar acerca del orden mundial a la luz de la palabra de Dios. Viene un nuevo orden mundial. Los temas de finales de los tiempos, forman parte del estudio de la rama de la escatología. La escatología es una rama de la teología. La palabra escatología proviene de dos palabras griegas: ekatos, que significa último, y la palabra logía, que significa estudio. Se trata del estudio de las cosas finales, bien el fin de la vida individual, o del fin de los tiempos, o del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. A grandes rasgos se refiere al estudio del destino de la humanidad tal como se describe en la Biblia, la fuente primaria de cualquier estudio escatológico cristiano. Todo lo que nosotros compartimos está fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la palabra que está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 9 de Daniel, que está muy, muy interesante. Es pues uno de los capítulos que contiene una de las profecías, ¿verdad?, que son consideradas la columna vertebral de la profecía y el ABC de la profecía prácticamente, precisamente hablando de la profecía de las 70 semanas. Daniel 9:1 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Del versículo 3 en adelante habla acerca de todo lo que es la oración de Daniel, como Daniel confiesa su pecado, confiesa el pecado del pueblo y pide a Dios perdón por el pecado y se arrepiente delante de Dios y pide al Señor misericordia. Pero en el versículo 20 de este mismo capítulo 9 encontramos todavía a Daniel orando. Dice: aún estaba hablando y orando
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta visión, esta aparición que tuvo, esta visitación que tuvo Daniel aquí, habla acerca de una visitación angelical. Y la palabra de Dios dice que este ángel es enviado a causa de la oración de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Toda oración que se hace con un espíritu de confesión, de arrepentimiento, de humillación, un espíritu contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios. Y Dios tiene respuesta para cuando oramos con un corazón entregado a Él en humillación delante de su presencia. Esta es una de las maneras que Dios nos ha dado, de las herramientas que Dios nos ha dado para cambiar las circunstancias, para cambiar las situaciones en nuestras vidas, para tener respuesta a la necesidad. Nosotros no podemos prescindir de la oración. La oración forma parte vital de la vida del cristiano y como tales debemos de orar todos los días, a toda hora, en todo momento, presentándonos delante del trono de la gracia de Dios, pidiéndole al Señor misericordia, compasión y mucho más en este tiempo que estamos viviendo. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel que había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, la hora novena del día para el pueblo judío. Es la hora de las 3 de la tarde, la hora de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba orando y Dios envía un ángel. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel es conocido, muy conocido como uno de los profetas más profundos en cuanto a la profecía de los tiempos. Sin embargo, él aquí no toma la gloria para sí, sino que dice que Dios le da a él la sabiduría, porque es el mensajero de Dios el que le trae la bendición de entender, la bendición de poder comprender, de tener sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tu ruego fui dada la orden. Qué bueno, porque Dios solamente está esperando que nosotros comencemos a orar, porque Él tiene una respuesta a la necesidad. Solamente necesitamos comenzar a orar. En el momento que empezamos a orar, ya Dios envía la respuesta. Si queremos que Dios cambie las cosas, tenemos que orar, tenemos que cambiar hacia ese rumbo de oración que Dios quiere. Una oración con un corazón entregado a Él. Una oración con un corazón humillado delante de su presencia. Tiene respuesta de parte de Dios para nosotros. Qué bueno es Dios, porque Dios nunca nos deja sin una respuesta a una oración que se hace con un corazón contrito y humillado. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios está diciendo a Daniel, lo que yo voy a hacer ya yo lo tengo establecido. No es algo que estamos viendo si lo vamos a hacer o no. No es algo que está todavía en estudio. Es algo que ya Dios tiene determinado. Dios ha determinado, dice el ángel con el mensaje a Daniel, que solamente tienen 70 semanas. Pero estas semanas no son semanas como nosotros las conocemos. Son semanas proféticas. Y las semanas proféticas aquí son trasladadas a semanas de año, o sea que cada día de la semana representa un año. Y 70 semanas son 70 por 7, que son 490 años. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para que Dios haga ¿qué cosa? Para que Dios ponga por término la prevaricación, para terminar la prevaricación.
y poner fin al pecado. 70 semanas para que se acabe el pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Yo tengo deseo que el pecado se acabe. Estoy harto del pecado. Usted tiene que sentirse harto del pecado. No puede estar complaciéndose ni conqueteando con el pecado. Tiene que sentirse harto del pecado. Tiene que tener deseo de que Dios acabe con el pecado. Que Dios termine con el pecado para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Dios le puso fin al pecado. La hora pecaminosa del mundo irá avanzando, pero no avanzará más allá del término que Dios le dio. Ya Dios le puso fin al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, la justicia eterna, sellar la visión para que llegue al final de las profecías y todo lo que Dios ha dicho se cumpla, porque todo se va a cumplir. Y ungir al Santo de los Santos, al Señor Jesucristo. 70 semanas están determinadas. Ya. 70 veces 7. Es un número como que nos llama pues la atención porque nos trae al pensamiento cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7. Porque él hallaba que si eran 7 eran muchas. Porque en realidad solamente creo que eran 3. Y él estaba dando mucho más allá de un 100% adicional y un poquito más. Pero Dios, el Señor le dice, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto es lo que está saliendo aquí, pues, de la palabra. Dice 70 semanas son 70 por 7. 70 veces 7. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues dice la palabra de Dios. ¿Desde dónde entonces empieza a contarse estas semanas? 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, en ese tiempo en que se da esta palabra, perdón, hubieron varios edictos, varios decretos, por ejemplo el decreto de Ciro que está en Esdras 1, mas en ese momento no se habló en lo absoluto de la reconstrucción de la plaza y del muro, sino solamente del templo. Por eso los estudiosos no toman a este decreto como el inicio del conteo de las 70 semanas. Está también el decreto de Darío, el rey Darío el Medo, pero tampoco encaja porque le hace falta todavía que tenga que ver o aludir hacia la reconstrucción de Jerusalén, del templo, de la muralla y de la plaza, de la ciudad completa. Está también el de Artajerjes en el año 7, pero tampoco hace alusión a nada de esto, sino el de Artajerjes en el año 20, o sea, los 20 años del reinado de Artajerjes, cuando Nehemías, está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante, este pasaje está hablándonos acerca de ese momento cuando Nehemías se presenta como copero del rey y está allí con su cara entristecida por el dolor que le causa la noticia de haber conocido que la ciudad de Jerusalén estaba consumida por el fuego, su puerta y su muralla derribada. Y se presenta delante del rey con esa congoja y el rey lo nota y el rey lo detecta y le dice, ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? Y él temió en gran manera porque el trabajo de copero del rey era muy delicado. Él tenía que probar los vinos de la misma copa donde iba a beber el rey, antes de que el rey bebiera. Bendito sea el nombre del Señor. Y el estar en esa situación lo ponía en un grave aprieto. Pero ahí dice la palabra de Dios que él había orado y Dios le dio gracia delante del rey y de la reina que estaban allí en ese lugar. Y les abrieron puertas, le abrió puertas para que fuera a Jerusalén con el propósito de reconstruir la ciudad. El templo ya había sido reconstruido, pero la ciudad estaba en ruina. De reconstruir la ciudad, de reconstruir los muros, de reconstruir la ciudad propia. Entonces, esta orden es la que encaja realmente con este principio de 70 de semana que habla el ángel a Daniel, que empezarían desde allí los 70 semanas. 70 semanas. Desde Nehemías 2,
5 y 6, ahí está. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habla del Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el único, es nuestro Señor Jesucristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas, ¿por qué 7 semanas? Porque el muro, dice la palabra de Dios, que se reconstruyó, se reedificó en 52 días, pero es solamente el muro. La otra parte era reconstruir todo el resto de la ciudad, que se llevó aproximadamente 49 años. Por eso ahí dice la palabra de Dios que son 7 semanas primero, 7 por 7, 49 años, y después 62 semanas. En 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Juan capítulo 19, versículo 30 dice que Jesús, estando en la cruz allí clavado, cuando Jesús pronuncia estas palabras, dice, consumado es. Y luego dice que entrega el Espíritu. Allí se cierran estas 7 semanas más 62 semanas, que suman 69 semanas. El Señor le dijo a Daniel a través del ángel, son 70 semanas, o sea, falta una semana. Todos podríamos pensar que esa semana ya debe haber pasado, porque ya hace mucho tiempo que el Señor pues murió en la cruz del Calvario, más de 2000 años. Pero no es así, porque las semanas proféticas no son tiempos cronos, son tiempos proféticos, son tiempos kairos de Dios, son oportunidades de Dios. Y en toda esta profecía, en la profecía se conocen como esos paréntesis de Dios de la profecía, donde Dios tiene un plan, un propósito, una bendición para cada uno de nosotros. Porque recuerde que la palabra está hablando acerca de que para Daniel, para su pueblo y para la santa ciudad habían 70 semanas, y con eso terminaba todo. Pero entonces nosotros, como pueblo gentil, quedábamos fuera. Pero Dios nunca nos ha dejado fuera. Dios siempre nos ha tenido en sus propósitos. Dios te tiene en sus propósitos. Dios tiene propósitos contigo, con tu vida. Dice que, la palabra de Dios dice que, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del César, del emperador romano Tito, que era su papá también, Vespasiano, hermano de Tito, el general que destruyó Jerusalén, hermano de Domiciano, que también fue César. Los 3 fueron César de Roma. Bendito sea el nombre del Señor. Vino y destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén. Destruyó totalmente el templo mismo, lo destruyó totalmente. Allí se cumplió también esa palabra de la dispersión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue disperso por todas las naciones, rincones del mundo entero. Pero Dios abre una puerta para cada uno de nosotros. Porque en este paréntesis entra entonces la bendición para cada uno de nosotros, como vamos a ver aquí un poquito más adelante. Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana, esto es lo que va a suceder en la última semana que falta en cuanto al trato de Dios con el pueblo de Israel. Pero entre el versículo 26 y el 27 hay un misterio de Dios que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Dice Colosenses 1:24, el apóstol Pablo escribe de esta manera, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Dios. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Este misterio ha estado oculto desde los siglos, desde siempre. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que había algo y trataron de indagar, trataron de buscar, pero no le fue revelado, sino hasta que llegara el momento justo. En esa bendición que Dios abre de la iglesia, el cuerpo de Cristo, entramos cada uno de nosotros. Antes de que se cierre todo, antes de que Dios ponga final a todo, porque el marco que está establecido ya de 70 semanas en el trato de Dios con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, ahí se cerraba todo y Dios venía cumpliendo todo justo en su momento, como lo había prometido, como lo ha establecido. Pero antes que se cerrara del todo, abre una puerta de compasión, una puerta de misericordia, una puerta de bendición en la cual entramos nosotros. Mire la situación que estamos viviendo en este momento. Y esto no es nada, dice la Biblia, que son apenas principios de dolores, donde todo se va cerrando, se va poniendo cada vez más difícil. Por eso Dios abrió una puerta de escape, una puerta de salida para cada uno de nosotros. Y nos ha tenido en cuenta. Tenemos que entregarnos a Él, buscarlo a Él con todo nuestro corazón, humillarnos delante de Él y pedirle a Dios misericordia, porque este es tiempo propicio. Las puertas de la misericordia de Dios están abiertas. El tiempo de Dios del trato con el pueblo gentil es ahora. Este es el tiempo en que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Un tiempo propicio, un tiempo que no podemos desaprovechar. Dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Tesalonicenses? Había una confusión. Pablo había enviado a Timoteo para que viera cómo estaba la iglesia en Tesalónica. Y Timoteo, cuando regresa a Pablo, le dice: hay una gran confusión, la gente está asustada, porque algunos han llegado diciendo que lo que están viviendo, la persecución que estaban viviendo en ese momento, no era otra cosa sino que la gran tribulación. Y ellos entendieron que si estaban en medio de la gran tribulación, entonces, según las enseñanzas de Pablo, ellos se habían perdido el rapto y se habían quedado. Y había gran angustia en la iglesia. Pero el Señor da la respuesta a la iglesia de Tesalónica a través de la palabra de Pablo en la segunda carta. En este segundo capítulo, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la segunda venida visible del Señor y de nuestra reunión con Él, porque Pablo pertenece a la iglesia. Él sabe que Él se va a levantar en el sonar de la final trompeta, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí están dos eventos marcados en un solo versículo de un mismo suceso, del día del Señor, del último tiempo, el tiempo de retribución del Señor. La segunda venida y nuestra reunión con Él como iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se asusten, ni por espíritu, ni porque alguien diga que el espíritu le reveló algo nuevo, ni por palabra de alguien que diga, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o en el sentido de que el día de Dios del Señor ya se está dando.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le está diciendo, si hay dos cosas que no han sucedido todavía, esto que ustedes están viviendo no es la gran tribulación. Es un tiempo de persecución, pero no pertenece a lo que es la gran tribulación. Porque antes que venga la gran tribulación, antes que venga ese tiempo de juicio de Dios, tienen que haber pasado dos cosas principalmente. Que se tiene que haber dado el tiempo de la apostasía y tiene que haberse manifestado ya el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ninguna de esas dos cosas habían sucedido. Entonces, la apostasía es volverse atrás. Después de haber creído al Señor, después de haber gustado de la palabra, de haber experimentado la presencia del Espíritu, volverse en contra de todo y ser enemigo de la causa de Cristo. El hombre de pecado es el anticristo, el que se ha de levantar como el gobernante del último tiempo de esta generación. No se ha dado todavía. Podemos pensar que esta personalidad ya puede estar en el mundo, pero que aún no se ha manifestado, porque dice la palabra, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Hay un momento, amados hermanos, que nosotros estamos viviendo que es decisivo. La palabra de Dios dice que si esta manifestación del reino de las tinieblas tan patente, tan visible, no se ha dado, es porque hay alguien que lo detiene. Los estudiosos, algunos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia. Pero podemos pensar, amados hermanos, que es la iglesia llena del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos allí, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. O sea que nosotros sin el poder del Espíritu Santo jamás podremos hacer frente a las fuerzas espirituales de maldad. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder hacer frente. Y la iglesia está puesta por medio, intercediendo. Este es el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo, a estar en la brecha, intercediendo por un mundo cada día más alejado de Dios, cada día más perdido, cada día más confundido. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta, amados hermanos, dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, lo que el enemigo está tratando de hacer, de engañar a la humanidad, estaba ya ejecutándose aún desde el tiempo de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Amén. Con gran poder y señales y prodigio mentiroso va a venir. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta injusticia estamos viviendo en este tiempo? ¿Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta necesidad? Algunos hablan de que viene un nuevo orden mundial donde va a haber persecución, va a haber tristeza, va a haber escasez, va a haber muerte, va a haber toda situación de catástrofe. Pero yo creo, amados hermanos, que la Biblia nos enseña que sí es cierto que viene un nuevo orden mundial. Satanás no es quien va a traer ese nuevo orden mundial. Él va a intentar implantar un gobierno mundial, pero solamente le durarán 3 años y medio. El único que puede traer un nuevo orden mundial, el único que puede acabar con la prevaricación, el único que puede acabar con el pecado, el único que puede traer la justicia perdurable,
es nuestro Señor Jesucristo, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él es el único que puede hacer nuevas todas las cosas, que puede cambiar todas las cosas, el que puede traernos la palabra que nosotros estamos necesitando. No podemos nosotros en este momento alejarnos de Él, porque pereceríamos para siempre. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, dice, vi, dice el apóstol Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo estoy esperando ese nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial que trae Cristo, de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es el momento que nosotros estamos esperando. Todo va a cambiar, esto va a terminar, esto va a pasar. No es tiempo para claudicar, no es tiempo para tirar la toalla, no es tiempo para volverse atrás. Es tiempo para agarrarse más del Señor, de fortalecerse en su palabra, de llenarse en el Espíritu Santo y decirle, Señor, no me sueltes, porque voy, Señor, caminando junto a ti, Señor, hasta el final. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nueva todas las cosas. Este es el nuevo orden mundial que yo estoy esperando. Sea el nombre del Señor. Cuando el Señor haga nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Aleluya. Tienen cumplimiento. No son palabras que se las lleva el viento. Son palabras que se van a cumplir en el momento justo y preciso que Dios tiene preparado para su cumplimiento. Solo tenemos que creer y esperar y confiar allí. Bendito sea el nombre del Señor. Y me dijo, hecho está, ya eso está hecho en el tiempo de Dios, ya está hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay dos grandes grupos que se están definiendo en este tiempo. La Biblia dice los valientes, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los que se vuelven atrás, los que se vuelven incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que tú seas parte de esa ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Dios no retarda su promesa como algunos creen. Dios es misericordioso y lo que está dando oportunidades. Hace poco compartimos con los caballeros y decíamos por dos razones Dios todavía te tiene aquí. Una, porque a lo mejor tienes que arreglar cosas con Dios todavía. Y Dios sabe que si te vas de este mundo, con eso no entrarás al reino de los cielos. Y otra también, porque Dios tiene propósito contigo todavía que realizar. Porque Dios tiene para ti asignaciones, tareas que tienes que cumplir. En esta noche es tiempo de buscar la presencia de Dios, como lo hizo Daniel. Y Dios va a traer una respuesta propicia a tu necesidad. Oramos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno, Dios. Porque tú nos hablas, oh Dios, de un camino, Señor, de esperanza. De un camino, Señor, oh Dios, de bendición que está preparado para todos aquellos que creen. Señor, hemos creído tu palabra. Hemos recibido, Señor,
esa palabra, Señor, oh Dios, en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que envíes ahora, Señor, oh Dios, ese poder, Señor, restaurador, sanador, liberador, Señor. Porque hay personas que en estos momentos están diciendo, yo quiero salir de esto, yo no quiero, tengo fuerzas. Señor, ayúdales en esta hora. Fortaléceles, Padre. Aliéntales, Dios Santo, para que puedan, Señor, tener sus vidas en orden. Su relación contigo, Señor, oh Dios, sea sanada, Padre, en el nombre de Jesús. Y haya paz en el corazón, a pesar de todo lo que estamos viviendo y de la tormenta, Señor, que se aproxima. Padre, podamos tener paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Padre, en el nombre de Jesús, lo dejo todo en tus manos y te doy gracias por todo. Amén y amén. Amados, es una bendición poder compartir con ustedes. Bendiciones. Nos vemos pronto.